Mi mamá, soy Miriam Gómez. Mi mamá, Beatriz Martínez Celis, nació en un pueblito en el Distrito Federal. Se llama Tepepan, es un cerrito cerca de Xochimilco. Ahí estuvo muy bien, gozaban de muy buena modo de vida, pero sucede que su mamá queda viuda y pasa el tiempo y vuelve a casarse. Entonces, pues todo marchaba bien, pero sucede que el esposo de su mamá se muere. Ella tenía 11 años, era la mayor, tenía más hermanitos, pero tenía una hermana. Pero ella tenía 11 años y los parientes dijeron, ¿cómo se queda la niña de 11 años a vivir con su padrastro? Entonces su tío, que era el cura del lugar, dijo, no hay problema, el mejor lugar para esta niña es el convento. Y así la internaron en un convento en Tlalpan. Es más, pasábamos por ahí y me decía mi mamá, aquí estuve interna. Yo conocí ese convento. Entonces, ahí estuvo interna, era pequeña, y nos contaba cómo se desenvolvía la vida en el convento. Cosas terribles, cosas extrañas para mí en esa época. Y ahí vivió. ¿Cómo qué cosas, tío? Ahí vivió por un tiempo. Y ella ya no sabía, pasaban los días, los meses, los años, y ella ahí encerrada siendo una niña. Pero un día llega un jardinero que era de su tierra y lo reconoció y le dijo, oiga, ayúdeme a salir de aquí. Dice, eso es imposible, yo pierdo mi trabajo y eso no puede ser. No me contrataron para eso. Y le decía, mire, que yo no estoy contenta aquí. A mí me metieron aquí, pero yo quiero salir fuera. Y tanto le rogó que un día le dijo, yo no puedo ayudarte, niña, ni me vuelvas a decir. Pero fíjate que a veces se me olvida cerrar la puerta del huerto, al tener una huerta grande ahí en Tlalpan. Entonces, todos los días iba y empujaba el zaguán, todos los días, hasta que un día estaba abierto. Nada más que era de noche y estaba lloviendo. Pues así como estaba, no se esperó, se salió y se fue corriendo desde Tepepan hasta Xochimilco. Todavía es difícil, aunque ya hay carretera. No había carretera. Entonces, ¿no? Entre las milpas se fue para entonces ya tenía 13 años. Se fue entre las milpas corriendo, pero ¿a dónde llegaba? ¿A dónde? No tenía dónde llegar, no tenía casa. Pues se le ocurrió, la única persona en que confiaba era en su maestro de la escuela, cuando había estado en primaria ahí en su tierra. Y llega y toca a medianoche, lloviendo, toca en la casa del maestro. Y pero entonces ese maestro ya era el director de la escuela.
Y dijo, niña, ¿qué pasa? ¿Qué sucede a estas horas? ¿Qué te pasa? Dice, pues ya le platico. Pues me escapé del convento. Yo no quiero estar ahí. Y pues Dios, ¿no? El maestro era cristiano. Qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia. ¿No sabes el nombre del maestro? ¿Mande? ¿El nombre del maestro? Margarito Sánchez. ¿Y tu mamá cuál es su nombre completo? ¿Perdón? El nombre completo de tu mamá. Beatriz Marta Martínez Celis. Marta, Y ¿todos y quieren entonces- café? ¿Raquel? No. No, yo ¿Café? Gracias. Y entonces, ahí la tuvo, aunque no era de peligro, pero no tanto, porque la niña no tenía dónde ir, no tenía casa, ¿sí? Y además la niña había llegado, él no la había ido a traer. Pero de todos modos era algo, pues para él comprometedor. Y tenía muchos hijos y le dijo a mira, yo no te puedo seguir teniendo aquí, te voy a buscar trabajo. Entonces había una escuela inglesa donde venían en San Ángel, donde llegaban las niñas ricas, hijas de los algodoneros del norte. Entonces era una escuela de ricos. Y la metieron de criadita. Y dice ella que había una maestra que se levantaba muy tarde. Y ella hacía las camas, pero se dieron cuenta los directivos de que esta niña a las alumnas decía, no andes brincando. Esto me lo platicó una de ellas, que después les decíamos tías, porque habían sido sus compañeros después, que le decía, niña, no andes brincando, a ver, ven acá, a ver tu tarea. Y así las ponía. Una de ellas me platicaba, una de ellas que se llamaba Esther Macías, me platicaba cómo ella las llamaba para hacer la tarea. Se dieron cuenta los directivos de que se apuraba a hacer su trabajo y se iba a oír las clases a la puerta del salón. Entonces dijeron, pues que entre a clases. Y así se hizo maestra. Trabajaba y estudiaba en la escuela inglesa. Así es de que recibió una educación de ricos. Dios tuvo misericordia porque era niña solita en el mundo. Pues sí. Entonces termina la carrera y ¿a dónde se iba? Entonces hay un lugar, una institución que está en todo el mundo, que es la GUAY. ¿Si has oído de la GUAY? ¿Cómo no? Sí. Bueno, entonces se va a vivir a la GUAY, donde vienen a vivir estudiantes de varios países. Entonces, se vive ahí en la GUAY, pero la GUAY está todavía en artículo 123. Y entonces, ahí vivía, se iba a trabajar, llevaban a los maestros en carretela. En carretela los citaban en un lugar, a los que iban a pueblitos lejanos, los citaban a un lugar a los maestros y ahí pasaba la carretela Y se los del llevaba gobierno a las y rancherías, los llevaba a las a escuelas. las escuelas. Así estuvo ella trabajando. Pero sucede de esos sucesos extraños que siguen todavía extraños desde que ella
se pudo escapar del convento. Y en la calle de Valderas está la iglesia, ¿cómo se llama? Pues La iglesia de Valderas. ¿No sería metodista o la Sí, la metodista, yo creo? Y a espaldas está Humboldt. Humboldt 50. Sí. Entonces, por artículo 123, por ahí pasaban los estudiantes seminaristas De seminario. Ajá. a tomar las clases al templo. ¿Sí? Por ahí pasaba. Entonces ella los veía pasar y decía, ahí va mi seminarista de los ojos negros. ¿Tú te acuerdas de mi papá? ¿Qué ojos tenía? Pues ella le puso así. Y ya. Pero un buen día siguen las cosas extrañas y raras que pone el Señor en el camino. La invitaron a una reunión que iba a haber en el desierto de los leones. Pues nada, que era de la iglesia, la reunión esa, y ahí se encuentra con mi papá. Fíjense qué cosas, ¿no? ¿El nombre completo de tu papá? Gamaliel Gómez Cuevas. Y pero pues ella había oído del cristianismo, había estado en una casa cristiana y todo, pero lo que a ella le transformó de veras fue ese himno, Maestro se encrespan las aguas. Ese himno la movió. Ese himno le llevó hasta acercarse sí, definitivamente al Señor. Y fue una cosa muy, muy linda de mi mamá, que pues se casa con mi papá, se casa, y los mandan a la montaña de Guerrero con mi tío Nicanor Gómez. Por ahí andaban. Ahí a la gente dice que pasaban las cabras arrastrando la ubre de llena que iba, y los rancheros flacos, como se acostumbra en tierra caliente, ¿no? Y los niños desnutridos. Mi papá les enseñó a ordeñar las cabras y a usar la leche y el queso. Para hacer el queso. Y mi mamá tenía un medio hermano, hijo de su padrastro. Él le mandaba en las cartas, le mandaba semillas y les enseñó porque no sembraban verduras. Y les enseñó a aquella gente a sembrar verduras y a comer verduras, a los de la iglesia. Y pues así pasó. Después ya vinieron a Cuernavaca, ahí nací yo, en Cuernavaca, y de Cuernavaca vino a Capuluoca. Aquí estuvimos. Entonces llegan a la casa donde ahora estamos, que iba a ser templo. Pero los hermanos de aquí no querían ese lugar porque pasaba una barranca. Y como no había otra forma de sacar los desechos del pueblo, por ahí salía todo, ¿no? Entonces, pues no querían el templo junto a la barranca donde pasaban todos los desechos. Entonces ahí llegó mi papá, adoptó en cierta forma para poder vivir, porque era un salón simplemente, un salón tal cual. Adoptó en cierta forma para que pudiéramos vivir. Yo llegué, iba a cumplir 4 años yo. Pasó el tiempo y pues mi papá era una persona autodidacta, tenía una biblioteca, no teníamos que comer, pero libros sí había. Sí, yo no sé de dónde los sacaba. Y entonces cuando todavía hace poquito me encontré con el pastor
¿cómo se llama el pastor? No, Samuel el Trinidad. pastor, No. El que estuvo muy enfermo y se volvió a casar. Samuel Trinidad. Samuel Trinidad. Y él me dijo, a su papá no le decíamos GCG, porque es Gamaliel Gómez. Bueno, no le decíamos GCG, le decíamos DDT, porque nosotros, dice, discutíamos, y al final él hablaba y nos ponía a todos en paz, dice. Y lo que él decía era de mucha sabiduría. Bueno, pero no, fue en esa época, lo llamaron para ser maestro de teología del seminario, donde enseñó 18 años teología en el Seminario Presbiteriano de México. Allá en el de Pedregal. Sí, en el Pedregal, ahí estuvo. Y ya después, ahí vivimos en México, y ya cuando se jubiló mi mamá, ya volvimos a Acapulco, pero pasa una cosa importante antes, que pues ¿cómo se llama? Los misioneros extranjeros, llegó un momento que fueron los que compraron esa pertenencia, porque este templo de aquí lo hicieron nuestros ancestros. Cuando nuestro ancestro Nicanor Gómez se unió a la iglesia, le dijeron, pues yo tengo mi iglesia. ¿Y quién la construyó? Pues yo. Sí, él la construyó. No estuvo diciendo, a ver, hermanos, ¿qué hacemos? Él porque hoy edificó su templo, ¿sí? Entonces, ya usaban ese templo y aquí no, pero llega el momento en que los misioneros se van del país y empiezan a vender todas las propiedades, y tenían pues que vender esta también, ¿no? Entonces llegó mi papá y le dijo a mi mamá, ¿qué crees que, pues a ver dónde nos vamos? Porque se va a vender esta propiedad. ¿Y cómo es que la van a vender? Sí, mira, es de los misioneros, esto, lo otro, de más allá. Y la venden. Y dice, ¿y por qué no la compramos? Dice, ¿cómo le compramos y con qué? Dice, ¿cuánto cuesta? 90 pesos. Dice, pues vamos a comprarla. Dice, pero si yo no tengo 90 centavos, ¿cómo voy a tener 90 pesos? Dice, pero yo sí. Ella había ahorrado mientras trabajó, ¿sí? Y yo le decía, mamá, ¿y por qué si estábamos tan pobres no mandabas traer el dinero? Que lo tenía su hermano, no había bancos, no se había, guardaban sí. en una olla. Sí. Entonces, dice, no, era humillar a tu padre. Qué gran mujer. Híjole. Y en el momento necesario, aquí están el dinero. Fíjate la honradez de su hermano. Sí. Faltaba cierta cantidad para completar los 90 y mi papá vendió su rifle. De eso me acuerdo tanto, porque yo usé ese rifle. Mi papá ponía una rama, recargaba el rifle, íbamos formados todos, hasta a ti te tocó. Y íbamos disparando, y yo conocí ese rifle. Y lo vendió para completar los 90 pesos. Y pues es algo tan importante que la mujer debe tener un lugar, hacerse de un lugar importante, como decía mi mamá, sin humillar, sino en el momento dado, aquí está. Y gracias a eso, nosotros estamos disfrutando de ese lugar. Imagínense, qué gran mujer, educarse. De todas sus compañeras que estuvieron en la escuela inglesa, todas fueran maestras, pero ella llegó al doctorado.
Ah, el doctorado. Tengo sus boletas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antonio Caso fue su maestro. Ahí tengo las boletas. Ella, como no estaba casada, siguió estudiando. Esa es mi madre. Qué bonita Que no le historia. llegamos Mira, ni y al- esa no la conocíamos, esa historia. ¿Vuelve a repetir el nombre de tu mamá? Mi mamá, Beatriz Marta Martínez Celis. Celis. Sí, Pues maestra. qué bendición. Muy connotada. Maestra. Tenemos una charola de plata que sus compañeras le dieron porque le tocó cuando se cambió el sistema de enseñanza en la Secretaría de Educación. Sus compañeras no entendían cómo estaba el sistema y ella les daba clases a sus compañeras para que pudieran adoptar el nuevo sistema. Hija, Porque qué estaba inteligencia. preparada. Sí, pues sí. Y además era la de más edad de todas sus compañeras. Era la de más edad. Las demás podían ser sus hijas o sus nietas. Sin embargo, ella les daba clases. Y ya estando aquí, ella jubilada, ahí tengo la charola de plata que le trajeron como reconocimiento de su trabajo en la escuela. Qué bendición. Sí, qué- fue muy connotada. Tía Juanita fue su compañera, ¿no? Tía Juanita. Tía Juanita. Tía Juanita. Sí, tía Juanita fue su compañera porque le decíamos desde antes tía Juanita. Tía Juanita. Sí, tía Juanita, sí. Qué bendición. Pues gracias a Sí, Dios. una Qué gran bueno, mujer. Una gran